¿Alguna vez has pensado intensamente en alguien solo para que segundos después esa persona te envíe un mensaje o aparezca inesperadamente, o has abierto un libro en una página al azar y encontrado justo las palabras que necesitabas leer en ese momento? Quizá has vivido una serie de coincidencias tan precisas que parecían coreografiadas por una inteligencia invisible. Si es así, debes saber algo, no estabas imaginando cosas. En las sendas ocultas de la existencia, hay un tejido invisible que conecta pensamientos, eventos, personas y energías. Un lenguaje secreto que no se escribe con palabras, sino con símbolos, repeticiones, encuentros inesperados y señales fugaces. A ese lenguaje sagrado lo llamamos sincronicidad. Pero la sincronicidad no es azar, no es casualidad, es la manifestación concreta de un principio espiritual profundo. Todo lo que sucede en el plano visible tiene una raíz en el plano invisible. Y cuando dos líneas de realidad se entrelazan sin causa aparente, pero con un significado potente, es porque tu alma y el universo están danzando en perfecta armonía. Este vídeo no es solo una reflexión sobre coincidencias, es una revelación sobre la naturaleza de la realidad. Vamos a explorar por qué lo que buscas también te está buscando a ti, cómo las sincronicidades actúan como señales del alma y de qué manera puedes afinar tu percepción para convertirte en un lector consciente del código oculto que rige el flujo de tu vida. Es posible que el universo nos hable a través de números, encuentros fortuitos, repeticiones inusuales o sueños que se hacen reales. Y si cada sincronicidad fuera una especie de guiño cósmico, una pista sutil que te indica que estás en el camino correcto o que necesitas hacer un giro inesperado. En este viaje descubrirás qué es realmente la sincronicidad desde una perspectiva esotérica, cómo las antiguas tradiciones entendían este fenómeno, cómo identificar una sincronicidad auténtica de una simple coincidencia, cómo el inconsciente, el alma y el universo conspiran en silencio para guiarte. ¿Y por qué? Cuando prestas atención a las señales, toda tu realidad empieza a cambiar. La sincronicidad es como un susurro entre dimensiones. Es la forma en que lo invisible se asoma al mundo material para recordarte que nada está separado, todo está conectado, y tú eres parte de un plan más grande de lo que crees. Prepárate para abrir los ojos del alma, para conectar con el misterio y para comenzar a leer el mapa oculto del destino. Porque no estás aquí por casualidad, estás aquí, porque lo que buscas desde siempre también te ha estado buscando a ti. La idea de que los eventos de la vida no son meramente fortuitos, sino que están conectados por una red invisible de significado, no es nueva. Mucho antes de que la psicología moderna intentara definir la sincronicidad, los antiguos sabios ya hablaban de un orden oculto que teje los acontecimientos de la existencia con hilos invisibles. En la antigua Grecia, el destino no era visto como una sucesión de eventos al azar. Los filósofos y poetas hablaban de las moiras, tres figuras divinas que tejían el hilo de la vida de cada ser humano. Lo interesante es que este tejido no era lineal ni mecánico, era una danza cósmica donde las elecciones, los pensamientos y los anhelos del alma influían en la urdimbre del tiempo. En otras palabras, el destino no estaba escrito, pero tampoco era azar, era una creación compartida entre el ser y el universo. Esta visión también está presente en las tradiciones orientales. En el hinduismo, el concepto de karma es más que causa y efecto mecánico. Es una red vibratoria de acciones, pensamientos y emociones que no solo afectan lo que vives, sino cuándo y cómo lo vives. En este contexto, las sincronicidades son vistas como efectos de una alineación espiritual profunda, señales de que el alma ha tocado su propio centro, y el universo responde con reflejos precisos. Los taoístas, por su parte, hablaban del Tao, el flujo armónico del cosmos. Según esta filosofía, cuando el ser humano actúa en sintonía con el Tao, las cosas fluyen con naturalidad. Los encuentros justos, las respuestas precisas, los eventos milagrosos, surgen sin esfuerzo. No porque se los haya forzado, sino porque se ha aprendido a vibrar en armonía con el movimiento oculto del universo. Incluso, en el esoterismo hermético, corriente mística de gran influencia en el Renacimiento, se reconoce este principio. La célebre frase, como es arriba, es abajo, habla de un espejo entre planos. Lo que sucede en el plano material es un reflejo de algo que ya ocurrió en el plano sutil.
Por tanto, lo que parece casualidad en realidad es un eco de un movimiento energético anterior. Las sincronicidades serían entonces la manifestación visible de una alineación invisible entre tu alma y el flujo del todo. Pero fue en el siglo XX cuando el psiquiatra suizo Carl Jung acuñó por primera vez el término sincronicidad al observar en sus pacientes cómo eventos aparentemente no relacionados coincidían con emociones, sueños o intuiciones profundas. Para Jung, estas coincidencias llenas de sentido eran expresiones de lo que llamó el inconsciente colectivo, una vasta matriz de información simbólica que conecta a todos los seres humanos en niveles arquetípicos y espirituales. Lo fascinante es que Jung no vio la sincronicidad como simple psicología, sino como una forma de comunicación del alma con el universo. Un puente entre lo interno y lo externo, donde el tiempo deja de ser lineal y el significado emerge como una revelación súbita. Hoy, con la expansión de la conciencia, volvemos a esta idea ancestral con una nueva mirada. Nos damos cuenta de que la vida no es una secuencia de eventos mecánicos, sino una sinfonía cósmica que responde a la vibración de nuestra conciencia, y que la sincronicidad no es otra cosa que el universo guiándonos con símbolos, reflejos y encuentros que solo el corazón despierto puede leer. Por eso, en cada número que se repite, en cada frase que se repite en distintos lugares, en cada coincidencia inexplicable, hay una voz que te está hablando, una fuerza más allá del azar que dice, sigue por ahí, esto es para ti, no estás solo. En la siguiente sección, desentrañaremos los mecanismos más profundos de esta danza invisible, cómo actúa la sincronicidad, por qué se manifiesta y qué papel juega tu frecuencia interna en atraer estos milagros cotidianos que cambian tu realidad. Imagina por un instante que el universo es una red inmensa y viva, como una telaraña de energía pura. Cada pensamiento, emoción o intención que emites, consciente o inconscientemente, es como una vibración que recorre esa red. Esta vibración no desaparece, se propaga, se conecta, busca su eco, y en algún lugar del espacio-tiempo encuentra su reflejo. Ese reflejo puede tomar la forma de una persona que aparece justo cuando la necesitas, un mensaje que resuena con tu dilema interior o un evento que, sin explicación lógica, encaja con una precisión milagrosa. Eso es la sincronicidad, pero ¿cómo funciona este mecanismo tan sutil, casi mágico? Para comenzar, debemos comprender que la realidad no es un mecanismo físico aislado, sino un entramado energético e informacional. Todo vibra, todo emite frecuencia. Y tú no eres un observador pasivo de esa realidad, eres un nodo activo, una antena emisora y receptora en este campo vibratorio. Cuando piensas con claridad, sientes con intensidad y deseas con sinceridad, creas una onda coherente. Esta onda se convierte en una llamada, en una invitación, en una intención lanzada al tejido de la existencia, y ese tejido, que no está muerto ni sordo, responde, ¿cómo? Con una señal, con una coincidencia cargada de sentido, con una sincronía que rompe el molde de lo ordinario. Este principio funciona porque la vibración interna genera atracción externa, no en el sentido superficial de atraer lo que piensas, sino desde una lógica más profunda. Atraes lo que eres en tu nivel más íntimo de conciencia. Si emites desde la frecuencia del miedo, atraerás reflejos de inseguridad. Si emites desde la paz, la compasión o el amor verdadero, el universo resonará con esa misma vibración. La sincronicidad, entonces, es una manifestación de coherencia entre lo interno y lo externo. No se trata de casualidad, sino de resonancia. No es magia, sino alineación. Veámoslo con un ejemplo. Supón que durante días has sentido una inquietud profunda por cambiar de rumbo en tu vida, pero no sabes cómo. Una tarde, sientes el impulso de entrar a una librería sin razón aparente. Caminas entre los estantes y un libro cae frente a ti, lo abres, y en sus primeras páginas encuentras exactamente la idea que necesitabas para tomar tu decisión. ¿Fue casualidad? Quizá desde una mirada superficial, sí, pero en un plano más sutil, esa situación fue una respuesta energética a tu estado interno. Tú vibraste una pregunta y la vida respondió con una clave. No fue el libro, fue tu frecuencia, fue tu alma hablándole al universo y el universo respondiendo. Este fenómeno ocurre a menudo cuando estás más presente, más conectado contigo mismo o en momentos de transformación interna.
La sincronicidad suele aumentar cuando atraviesas crisis personales, cambios profundos, despertares espirituales o decisiones trascendentales. ¿Por qué? Porque tu energía se vuelve más intensa, más auténtica, más abierta, y el universo siempre responde al llamado de la verdad interior. Pero aquí hay algo crucial: la sincronicidad no controla tu destino, te lo revela, te muestra caminos, pero no te obliga a tomarlos, te ofrece señales, pero eres tú quien decide leerlas o ignorarlas. Es una guía, no una imposición. Por eso, para que funcione como aliada en tu vida, necesitas desarrollar un arte muy fino, la atención consciente. Sin atención, la sincronicidad pasa desapercibida. Sin apertura, se vuelve ruido de fondo. Pero cuando estás despierto, cuando honras tus emociones y escuchas tu intuición, el universo se convierte en un espejo, uno que no solo refleja lo que haces, sino lo que estás listo para ver. En la próxima sección, iremos más profundo. Exploraremos los matices, las contradicciones y los misterios no evidentes de la sincronicidad, porque no todas las señales son lo que parecen, y a veces, la coincidencia más extraña es la puerta más directa hacia una revelación del alma. Hablar de sincronicidad es entrar a una zona liminal, un territorio donde lo racional pierde su rigidez y lo simbólico cobra fuerza. Es fácil maravillarse con la idea de que el universo nos envía señales, de que existen mensajes ocultos en los eventos cotidianos. Pero también es fácil caer en un espejismo, porque no todo lo que parece sincrónico lo es realmente, y distinguir entre una señal auténtica y una ilusión del ego es uno de los desafíos más profundos del camino espiritual. La sincronicidad, por definición, es una coincidencia cargada de sentido, pero no de causalidad, y ese sentido no es algo que pueda medirse con instrumentos científicos ni validarse con estadísticas, es algo que se reconoce internamente como una resonancia profunda en la conciencia. Este reconocimiento, sin embargo, requiere madurez espiritual, porque si no lo hay, lo que se considera sincronicidad puede volverse un juego del deseo, una proyección del miedo o una simple validación de patrones mentales inconscientes. Aquí radica la primera gran paradoja. Cuanto más ansiosamente buscas señales, más las fuerzas y menos auténticas son. El ego es hábil, aprende rápidamente el lenguaje de los símbolos, sabe que los números repetidos, los nombres que se cruzan varias veces, los sueños premonitorios o los encuentros casuales, despiertan en nosotros una sensación de destino, de misticismo, de dirección. Pero el ego también sabe cómo disfrazar la obsesión como intuición, cómo convertir el miedo en profecía, cómo tomar la ansiedad como si fuera certeza. Entonces, ¿qué hacer ante este dilema? ¿Cómo distinguir entre una verdadera sincronicidad y una ilusión? La respuesta no está en los eventos externos, sino en la vibración interna que esos eventos despiertan en ti. Una sincronicidad real no genera ansiedad, genera claridad. No aparece como una urgencia que consume, sino como una brisa que ordena. No es una señal que te impulsa a actuar ciegamente, sino una revelación que te invita a ver más allá de lo evidente. Ahora bien, hay un segundo nivel más complejo. Hay sincronicidades que no vienen como guía, sino como prueba. El universo no siempre actúa como un consejero benigno, a veces actúa como un espejo implacable. Una persona aparece en tu vida en el momento justo, coincide con un patrón emocional antiguo, te sientes atraído, incluso destinado a estar con ella. Todo parece encajar, pero pronto, los viejos conflictos reaparecen, las heridas se abren y te das cuenta de que lo que parecía el universo dándote lo que pediste, era, en realidad, el universo mostrándote lo que no has sanado. Este tipo de sincronicidad no es falsa, es brutalmente honesta y nos recuerda una verdad incómoda. La sincronicidad no siempre señala el camino que quieres recorrer, sino el que necesitas enfrentar. Es ahí cuando la atención espiritual se vuelve esencial. No basta con ver el símbolo, hay que discernir el mensaje, y para eso debes observar tu cuerpo, tu corazón, tu energía. ¿El evento te expande o te contrae? ¿Te trae paz profunda o urgencia mental? ¿Resuena con tu alma o alimenta tus carencias? Estas preguntas no tienen respuestas automáticas, requieren pausa, contemplación, silencio, porque la sincronicidad no es una fórmula matemática, es una danza entre tu nivel de conciencia y la respuesta del universo. Y en toda danza hay que aprender a escuchar el ritmo, a no adelantarse, a no controlar.
Por eso, uno de los principios fundamentales en el arte de vivir sincronizado es la humildad espiritual. La humildad de reconocer que no todo mensaje es para ti. La humildad de aceptar que a veces no entenderás la señal hasta meses, incluso años después. Y la humildad de saber que el verdadero poder no está en ver más señales, sino en interpretar con profundidad las que ya tienes. Finalmente, está la paradoja que corona todas las demás. La sincronicidad no puede buscarse, solo puede reconocerse. En cuanto intentas provocarla, se esconde. En cuanto sueltas el control, aparece. La sincronicidad no se somete al deseo, se manifiesta en la rendición. Y es ahí cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a vivir desde el centro de tu ser, que los eventos, personas y símbolos adecuados se revelan con la exactitud de una inteligencia cósmica que ha estado esperando que estés listo. En la siguiente sección abordaremos cómo cultivar esta apertura espiritual sin caer en la superstición y cómo hacer de la sincronicidad una aliada diaria, no como un oráculo exterior, sino como una brújula silenciosa del alma. Entender la sincronicidad no basta, hay que vivirla, respirarla, integrarla en el día a día como una forma de percibir la realidad más allá del ruido superficial. La sincronicidad no es una excepción a la norma, es la norma de un universo consciente, solo que la mayoría vive desconectado de esa realidad. En esta sección, exploraremos cómo puedes comenzar a sintonizar con el flujo sincronístico de la vida, no desde la superstición, sino desde una conciencia afinada y vibrante. El primer paso, quizá el más crucial, es la atención plena. La sincronicidad no es que el universo de pronto empiece a hablarte, es que tú, por fin, comienzas a escucharlo, y para ello, necesitas salir del piloto automático, de la urgencia mental, de la necesidad de controlarlo todo. La sincronicidad vive en el presente. Solo cuando habitas el aquí y el ahora con todos tus sentidos y tu alma despierta, comienzas a percibir los hilos invisibles que te conectan con lo que te rodea. 1. Cultiva el arte de la observación simbólica. El universo se comunica con símbolos, no con discursos. Aprende a observar lo que antes pasabas por alto. ¿Qué palabras se repiten en tus conversaciones? ¿Qué números aparecen en secuencia? ¿Qué canciones suenan cuando más lo necesitas? ¿Qué nombres, animales, colores o frases surgen en momentos clave? No se trata de interpretar todo como una señal, sino de reconocer los patrones que emergen cuando estás alineado. Ten un cuaderno de sincronicidades, anota lo que ocurre, lo que sentiste, lo que pensabas. Con el tiempo, empezarás a ver que no eran coincidencias, eran mensajes. 2. Sintoniza con tu frecuencia interna. La sincronicidad responde a tu vibración. Cuando estás en caos interno, atraerás confusión. Cuando estás en coherencia entre lo que piensas, sientes y haces, el universo se alinea contigo. Por eso, cultiva prácticas que te ayuden a elevar tu frecuencia. Medita con regularidad, conecta con la naturaleza, rodéate de belleza y silencio, practica la gratitud cada día. Estas acciones no solo limpian tu campo energético, te vuelven receptivo a lo sutil. 3. No persigas señales, vive con propósito. La sincronicidad no es un oráculo para predecir el futuro, es una brújula para volver al presente con dirección. Cuanto más persigues señales, más las fuerzas y más te alejas del flujo. Pero cuando vives con intención clara, cuando actúas desde el corazón y no desde la carencia, el universo empieza a responder en espejo. Hazte esta pregunta cada día. ¿Estoy caminando con propósito o estoy esperando que algo externo me lo dé? La sincronicidad aparece no para sustituir tu voluntad, sino para fortalecerla. 4. Honra tus intuiciones, no tus suposiciones. La intuición es la voz silenciosa del alma. La suposición es el eco ruidoso del ego. Aprende a distinguirlas. La intuición no necesita explicación, se siente como certeza serena. La suposición necesita justificación constante. Se siente como ansiedad disfrazada de mensaje. Si una supuesta sincronicidad te llena de obsesión, te empuja a actuar impulsivamente o te hace sentir que algo debe ocurrir, tal vez no sea sincronicidad, tal vez sea una proyección. 5. Agradece antes de entender. No todo mensaje llega con manual de instrucciones. Algunas sincronicidades solo adquieren sentido tiempo después. Por eso, en lugar de obsesionarte con entender todo, agradece.
La gratitud afina el alma, y un alma afinada escucha incluso lo que aún no se ha dicho. Vivir en clave de sincronicidad no es vivir esperando milagros, es vivir sabiendo que el milagro es la realidad misma cuando se ve con ojos despiertos. No necesitas señales para saber que estás guiado, pero si vives en coherencia, con el corazón abierto, las señales vendrán, y lo que hoy ves como una casualidad se convertirá en un lenguaje. El lenguaje del alma en diálogo constante con la totalidad. Llegados a este punto, la sincronicidad deja de ser un concepto curioso o un fenómeno anecdótico. Se revela como lo que realmente es, el lenguaje secreto del universo en diálogo constante con tu conciencia. Ya no hablamos de simples coincidencias, sino de mensajes significativos que emergen cuando tu alma está lista para recibirlos. Hemos visto que la sincronicidad no es un mecanismo externo que viene a complacerte, sino un reflejo interno que te revela quién eres y hacia dónde estás vibrando. No ocurre para convencerte de algo místico, ocurre porque tú mismo, en los niveles más profundos de tu ser, has invocado una respuesta, y esa respuesta no llega con estruendo, sino con símbolos. No se impone, se insinúa, no fuerza, guía. Es un susurro suave entre los pliegues del tiempo, un eco del alma hablando consigo misma a través del mundo. Vivimos en una época en la que muchos buscan certezas, signos, validaciones externas, y en medio de ese ruido, la sincronicidad actúa como una brújula sutil que no apunta al norte, sino a tu centro, porque el verdadero viaje espiritual no consiste en buscar fuera, sino en escuchar dentro. Y la sincronicidad, en su esencia más pura, es un reflejo exacto de tu estado interior proyectado en los espejos del mundo. Cuando reconoces esto, ya no caminas esperando milagros. Caminar se convierte en el milagro. Habitar cada instante con atención, con apertura y con intención clara, te convierte en un co-creador consciente de tu realidad, y ese es el mayor regalo que este conocimiento puede darte. Comprender que tú no estás aislado, perdido ni olvidado, que lo que buscas también te busca, que cada pensamiento sincero, cada emoción auténtica, cada acto que nace del alma, activa un reflejo en el tejido del universo. Así, lo que parece casualidad se vuelve certeza, lo que parecía desconectado revela un patrón, y lo que llamabas azar resulta ser destino en movimiento. Este es tu llamado, a vivir con presencia, a dejar de ignorar las señales, a confiar en tu intuición como el puente entre tu conciencia y el misterio, a crear una vida en la que la sincronicidad no sea una excepción, sino una constante. Porque cuando te alineas con tu verdad más profunda, el universo entero conspira no para complacerte, sino para despertarte. Y en ese despertar verás que cada número, cada frase, cada persona que aparece en el momento justo no está ahí por azar, está ahí porque tú lo llamaste, con tu vibración, con tu búsqueda, con tu evolución. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que algo dentro de ti se activó, dale like a este video y suscríbete al canal para seguir explorando las verdades ocultas que la vida susurra a quienes se atreven a escuchar. Comparte este contenido con otras almas buscadoras. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál ha sido tu experiencia más poderosa con la sincronicidad? ¿Qué señales te ha dado el universo últimamente? Porque quizá, mientras escribes tu historia, el universo ya está trazando la siguiente señal para ti.